Bien, ahora sí, entonces ya estamos listos acá con la grabación iniciada de este sería el cuarto encuentro, si no me equivoco. Ya venimos avanzando bastante con lo que respecta a la propuesta del seminario, que es la influencia de Schelling en Heidegger. Bueno, un breve repaso de todo lo que estuvimos hablando, con respecto a la bibliografía en la cual nos estamos centrando en el curso, que son las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana, que es este libro que viene por Editorial Anthropos en una edición bilingüe. Ya vamos a comenzar con la lectura de algunos pasajes de esta obra, dado que este, mm, ya hemos hecho todo un análisis general de lo que viene a ser los distintos periodos de la vida y obra de Schelling, tanto de su breve recorrido por la época suava, su etapa en el seminario de Tübingen, la etapa de preceptor en Leipzig, después cuando fue profesor en Jena, Würzburgo, Múnich, Erlangen, después su regreso a Múnich. Y finalmente las lecciones de Schelling en Berlín y su adiós en Bad Ragaz. Todo esto nosotros lo hemos estado analizando y comentando al menos en la primera y segunda clase de este seminario. Después hemos abordado lo que podemos denominar, siguiendo a Arturo Leite, uno de los grandes especialistas en Schelling, con respecto a las épocas del pensamiento schelliniano. Hicimos una suerte de periodización de la obra, explicando también y salvando las distancias y las problemáticas que implica hablar de épocas o etapa de pensamiento dentro de Schelling, lo cual no son cortes precisos, sino una forma de mencionar, de denominar grandes rasgos, algunos aspectos metodológicos, conceptuales, algunas líneas de influencia que va teniendo Schelling dentro de determinadas etapas, determinados años de tanto de su formación como también de las lecturas que va llevando. eh, Va intentando seguir la misma problemática que fue lo que nosotros estábamos denominando de una perspectiva metafísica con esto del ser, del devenir, siguiendo la cuestión del problema del mal, la problemática de la mitología, también de la religión, esta cuestión teológica, incluso abrazada por ese aspecto y ese ámbito. Primordialmente metafísico, filosófico, es decir, que la cuestión teológica queda inmersa dentro de esa problemática metafísica. Esto se ve también en una cuestión de los conceptos que implementa y utiliza Schelling en sus obras. Por ejemplo, hablar de Dios. Bueno, ¿es única y meramente el Dios cristiano o está pensando en otro tipo de Dios? ¿No? Ya es una problemática, una discusión que nosotros la encontramos incluso desde, obviamente, de Spinoza con el texto de la ética. ¿Qué Dios es el Dios de Spinoza? Bueno, esa problemática, esa pregunta tiene una continuidad en la filosofía de Schelling. Este Gott incluso es absolute, es lo absoluto, es lo uno, el Eine, em, usa determinadas terminologías para incluso Hugo Levendigue, ya avanzado, este, pasada el texto de las investigaciones hacia la sociedad del mundo, ya habla de lo uno primordial. Entonces ahí hay distintas caracterizaciones para hablar de este Dios, de esto absoluto, de esto primigenio, de esto vivo primigenio, de esta unidad, totalidad, etcétera. Y también en esto que nosotros mencionábamos, cambia el modo y la perspectiva de comprender eso absoluto y de eso uno primordial o eso uno originario, en la medida en que en un principio se encuentra eso absoluto ya totalizado, ya completo, ya conformado, y a medida que va avanzando en sus distintas etapas va mostrando una cuestión de un proceso. eh, de la naturaleza, un proceso histórico, un proceso del espíritu, en el cual eso absoluto
de alguna manera reflexiona sobre sí mismo, intenta encontrarse a sí mismo y de alguna manera en ese proceso se va revelando, ¿no? Y en esto que nosotros mencionábamos o que recién les comentaba, ¿por qué no se reduce no es em, no, no concluye o no termina de explicarse Schelling de una perspectiva teológica, sino que necesariamente implica filosofía a la hora de ver su terminología, que no usa, por ejemplo, revelatio para hablar de todo ese proceso de la revelación de Dios, sino que utiliza el término o el concepto Offenbarung, ¿no? Offen de abierto, Offenbar de esta cuestión ahí del abrirse. eh, y por eso también, ¿no? Esta cuestión que va resaltando todo el tiempo, ya por lo menos en estas investigaciones, queda más que claro que hay una implementación constante de la terminología Offenbarung y después esto va a terminar como mencionábamos, ¿no? Hacia el final, en esas lecciones de Schelling en Berlín, con estas lecciones sobre filosofía de la mitología y filosofía de la revelación. Y ahí es una filosofía de Offenbarung, ¿no? Una filosofía de la revelación y no una revelatio, con esa raíz latina que también a veces se implementa en el lenguaje alemán, que sí tiene un tinte teológico mucho más fuerte que la que nosotros podemos encontrar en Offenbarung, ¿no? Eso es interesante destacarlo porque así como sucede con este concepto, lo encontramos con otros tantos y hay que resaltar esta cuestión, ¿no? Es importante esto porque si bien hay una fuerte impronta y una fuerte influencia teológica en Schelling, como nosotros hemos estado mencionando toda la cuestión de la formación protestante, la figura del padre también y la formación como seminarista, no se reduce a eso, ¿no? Forma parte de su influencia, forma parte de su análisis, es un gran motor, pero no termina cerrándose en esa perspectiva. Y por eso también ese Dios no es eh, muchas veces, o generalmente cuando uno comienza con el estudio de la filosofía y escucha la palabra Dios, como que inconscientemente o naturalmente siente esta inclinación a pensar en esa imagen de Dios cristiano y ya desde Spinoza al menos eh, entendemos que, que esta sustancia primera o esta cuestión de lo absoluto, de totalidad o de yo absoluto, pensando en la terminología de Fichte también, se está proyectando algo totalmente distinto, ¿no? Y esto, bueno, tenía que ver también con una contraposición del periodo fictiano a la filosofía de la naturaleza, filosofía de la identidad, de la libertad, en la cual nosotros nos situamos ahora, y de este pasaje también que va quebrando de la edades del mundo en adelante, de la filosofía negativa a la filosofía positiva, ¿no? Em, donde ya, como decíamos, de 1842 en adelante, pensemos que Schelling fallece en 1854, se van dando, ¿no? Todas estas Vorlesungen que en algún punto, por ejemplo, yo tenía un librito que está por acá, que es de Kierkegaard, apunte sobre filosofía de la revelación de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling de 1841-42. Este el librito, pequeño librito, viene por Editorial Trota. Y es muy interesante porque, bueno, primero que trae eh, todo un análisis
introductorio bastante importante en el cual obviamente nos introduce a dos grandes pensadores, ¿no? Schelling y Kierkegaard en Berlín. Kierkegaard yendo como alumno a escuchar las lecciones de Schelling, todo lo que implica también la aparición o la reaparición de Schelling en la universidad después de tantos años. Pensemos que en 1809, cuando escribe estas investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana, este es el mismo año en el que fallece su esposa. Ya, de hecho, tiene una actitud eh, como de esconder su publicación, ¿no? Aparece en Escritos Filosóficos uno sin tener continuidad de esa serie de publicaciones, aparece publicado dentro de ese volumen, de ese primer tomo, y también escondido, ¿no? Hacia el final, ya como no buscando tener resonancia y lectores. Em, Hay como también toda esta intención de luchar contra la influencia hegeliana por parte de Schelling, pero a su vez, y Kierkegaard yendo también a buscar toda esa influencia schellingiana y esta cuestión disruptiva con respecto a la filosofía de, de Hegel, ¿no? Contraponerse Schelling a Hegel, em, termina como decepcionado, sería la palabra, y al poco tiempo Kierkegaard se retira de esas lecciones, ¿no? No tienen éxito, no logra ser nuevamente disruptivo y volver a esa convocatoria. Schelling. Y de hecho, esto es interesante, es importante porque al comienzo del análisis de Heidegger, que es el tomo 42 que nosotros veníamos analizando de las obras completas, eh, dentro de las menciones que nosotros habíamos hecho referencia a la filosofía de Schelling, Kierkegaard es otro de los filósofos que aparece mencionado, abordado, con respecto a la palabra sistema, ¿no? Esta cuestión, investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados. Utiliza en este título la cuestión de las Untersuchungen, ¿no? Unas cuestiones filosóficas, Untersuchungen, que es una investigación que implica filosofía y que hay todo un análisis que hay que hacer de estos títulos, ¿no? Ya los títulos de las distintas obras de Schelling nos sitúan en la problemática, nos sitúan en la problemática no únicamente de la obra, sino también y sobre todo de la problemática del, de la época y del contexto. Son obras que están intentando discutir con alguien, con una tradición, están intentando discutir sobre todo también, pensemos que es un texto publicado 2 años después de la aparición de la fenomenología del espíritu en 1807 de Hegel, donde en el prólogo Hegel está atacando a la filosofía schellingiana, aunque después en una carta diga que en realidad no está atacándolo a Schelling, o sea, se le dice, no te estoy atacando a vos, Schelling, sino que estoy atacando a los que están malinterpretando o no están haciendo un buen uso de tu propuesta filosófica. Y Schelling dice, bueno, la verdad que si no me estás atacando a mí, pero estás atacando a los que se sirven de mi filosofía para decir que al final todo vale lo mismo y todo da igual, no estás haciendo realmente una buena diferenciación, ¿no? Esto termina generando ahí una suerte de roce importante. Y también pensemos en la publicación por parte de Hegel con respecto a las diferencias entre el sistema de Fichte y Schelling que publica Hegel o que promueve Hegel, y esto también genera la ruptura entre, había generado o habría generado la ruptura entre Schelling y Fichte. Entonces, Hegel ahí es realmente un promotor de disputas importantes en la vida de Schelling, así como en algún momento se acercó y mereció la publicación o la puesta en marcha de una revista
filosófica, también esta cuestión del Ateneum, em, y em, también hay que tener en cuenta que Hegel llega también a la universidad gracias al guiño y al visto bueno que da Schelling sobre su amigo Hegel, ¿no? En estas cuestiones también es interesante centrarse. Kierkegaard intenta ser disruptivo, intenta desmoronar toda esta cuestión del sistema hegeliano. Por eso también esa influencia de Kierkegaard, si bien podemos decir Kierkegaard se aleja e intenta en esta decepción por parte de la filosofía de las lecciones que imparte Schelling en Berlín, Kierkegaard, un año después, si no me equivoco, decíamos que estos apuntes son de 1841-1842. El texto del concepto de la angustia, yo, si mal no recuerdo, desde 1840 o 45. Ya les digo, el concepto de la angustia es de 1844, perdón. Inmediatamente, claro, inmediatamente que termina de Kierkegaard de tomar las lecciones con Schelling de esta filosofía de la revelación, con todo lo que implicaba este concepto de la caída, del oscuro, de la esto que nosotros mencionábamos en algún momento de la clase anterior, de esta falta de fundamento, del Abgrund, del abismo, del Ungrund, de lo infundado o el infundamento, del Grund en tanto fundamento, ¿no? Todo este juego de palabras que implica la filosofía scheliniana y que al mismo tiempo en esa metafísica abre todo un juego hacia una psicología, si se quiere, con esta cuestión que decíamos, bueno, de lo inconsciente en tanto Ungrund también, ¿no? O este Upgrund, el preconsciente, consciente, esta cuestión de la aparición del yo, en todo ese proceso de, de la creación y de la aparición de los distintos grados de la criatura. em, y esta cuestión también de arrojo, de caída, toda una terminología que está fuertemente en la filosofía de Schelling, de la cual Kierkegaard, desde una perspectiva teológica o religiosa, se va a hacer eco, y que después, de alguna manera, Heidegger, secularizado, toma esos conceptos y los aplica ya en ontología y hermenéutica de la facticidad, y que lo encontramos claramente en Sein und Zeit, ¿no? En 1927 en Ser y Tiempo. Em, entonces, es interesante, es importante ir siguiendo esa línea y cómo Schelling dispara un montón de elementos de los cuales no están sistematizados al estilo hegeliano, esta cuestión después de que se va a hablar de que Fichte es el idealismo subjetivo, Schelling el idealismo objetivo, y que Hegel se va a poner como el idealismo absoluto, en esta cuestión de lo absoluto entendido como un sistema cerrado, concluido, un gran edificio creado en el cual hay una lógica y una racionalidad y esta cuestión también de mecanismo, en el cual todas las partes concuerdan y todo cierra y calza una cosa con la otra. em, Kierkegaard intenta derribar con todo esto a partir de su fuerte influencia y su fuerte recepción scheliniana, ¿no? De hecho, esta cuestión de escribir migajas filosóficas, ¿no? En algún punto es el propio Schelling con su filosofía positiva el que está haciendo, el que está llevando al idealismo alemán
más allá del idealismo alemán, ¿no? Lo está superando desde dentro, ¿no? Porque ya podemos decir Kierkegaard en estas etiquetas que uno comúnmente cuando estudia filosofía se van posicionando, que tiene que ver con nombrar la apertura de la corriente existencialista a partir de la aparición de Kierkegaard, ¿no? Bueno, pero en el concepto de la angustia, la aparición de los sentimientos, eh, esta angustia, bueno, tiene que ver con el tema de la caída que presenta Schelling y que tiene que ver también con la toma de una conciencia, que tiene que ver con la cuestión de un proceso, que tiene que ver con un índole de un carácter de análisis religioso. ¿Qué es lo que pasa? En todo lo que tiene que ver con esto que implica justamente la investigación filosófica, en tanto es una investigación, pero que no por ello ya está implementando Schelling la palabra sistema filosófico, eh, Heidegger lo tiene en cuenta, porque de hecho dice, bueno, en esta crítica, ya Schelling empieza a ser disruptivo, y esto que decíamos sobrepasa el idealismo alemán, Schelling empieza a ser disruptivo con esta cuestión de, ojo al hablar de sistema. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender cuando vamos a hablar de sistema? ¿Qué es lo que comprendió la historia de la filosofía? ¿O qué estamos heredando de la historia de la filosofía? De que hay que plantear un sistema filosófico y que si tiene que ser un sistema, en tanto implica un sistema cerrado, lógico, racional y todas estas características que nosotros estuvimos nombrando, a pasar a hablar más cuidadosamente de, bueno, no les presento un sistema filosófico sobre la esencia de la libertad humana, sino unas investigaciones. Ahora, estas investigaciones son filosóficas y filosofía que implica Wissenschaft, ¿no? Implica ciencia. Entonces, bueno, son investigaciones, pero filosóficas, en tanto filosofía ist Wissenschaft, filosofía es ciencia, o ciencia es filosofía, y lo cual implica fundamentación. O sea, bueno, son investigaciones, pero no una investigación superficial, sino una investigación fundamentada. ¿Y qué implica Philosophie und Wissenschaft? O que la ciencia también es filosofía, o tiene que ser una ciencia filosófica, una filosofía científica, en el carácter de que la filosofía ya desde un carácter aristotélico, en lo que implican los libros de metafísica de Aristóteles, metafísica es que prote filosofía, ¿no? Dice una cuestión así en griego Aristóteles, donde, bueno, la filosofía primera, la metafísica. Y es la primera en el orden de las cosas, en tanto se ocupa del principio de los principios, ¿no? Se ocupa del principio y del origen, de la causa primera. Y por eso también esa metafísica es, como dice, eh, teología, ¿no? En esta cuestión de que Dios, en tanto principio de causalidad, no tiene es causa de sí mismo también, ¿no? Toda esa cadena de explicación, incluso de la fundamentación de la existencia de Dios, que llega por lo menos Descartes, ¿qué más? De Spinoza, eh, encontramos, ¿no? Todas estas fundamentaciones, o por lo menos en Descartes con las meditaciones metafísicas, lo encontramos claramente, ¿no? Eh, que lo toma de Boecio, no sé si San Anselmo también, que es una cuestión ahí media eh, medieval, incluso que toma una fuerte carga, ¿no? Entonces acá, investigación fundamentada, no cualquier tipo de investigación, filosófica, científica,
que tiene una fundamentación de la causa primera, ¿no? Este análisis sobre este título aparece eh, en el texto de Heidegger. O sea, Heidegger se detiene a analizar la composición del título de este tratado. Y después dice, bueno, sobre la esencia de la libertad humana. La libertad en general, la libertad humana en particular, o sea, ¿qué implica esa libertad en general? ¿Qué implica la libertad humana en particular? ¿Y cuál es la esencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace que sea lo que es esa libertad humana? ¿Y con qué? Es importante también el resto, porque a veces generalmente decimos, bueno, el asunto es Sujungen, ¿no? Las investigaciones. El Freiheitsschrift, el escrito de la libertad. Y en esa reducción, en esa simplificación de nombrar la obra, perdemos algunos elementos. Porque dice, bueno, investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados. La libertad humana no es un elemento aislado, no es un elemento más entre muchos otros. La libertad y la libertad humana constituye para Schelling el centro del sistema, el centro de la problemática filosófica, sistemática, científica. Es el centro, es el eje, es lo que de alguna manera ordena o analizando esa libertad humana nos ayuda a comprender la periferia. Entonces el texto de Schelling va pasando, si bien es un tratado en el cual no encontramos cortes, sino que Schelling comienza a escribir y los párrafos son larguísimos y vamos pasando de una hoja a la otra. No hay cortes, como suele escribir, por ejemplo, Heidegger, que nos encontramos con distintos acápites en los cuales se va cortando y se va, uno de alguna manera logra identificar una serie de momentos más claros. Sí, este tratado en su unidad tiene sus distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, voy a seguir acá un poco el orden que se propone en el texto, en el análisis introductorio, y voy a ir comentando por arriba algunos aspectos de cada uno de los puntos. Y por ejemplo, bueno, comienza con las palabras, esto está dividido en unos 8 puntos, un poco también se superponen. De hecho, vale la aclaración que el propio Heidegger va marcando y sostiene, insiste que claramente se van notando los distintos momentos y pasajes de la obra. Por ejemplo, en la página 36 de esta edición, que es de editorial Waldhütte, dice, la introducción va de la página 336 a la 357. Esta introducción se plantea la tarea de rectificar conceptos esenciales del ámbito de la filosofía, que según el juicio de Schelling han sido enmarañados desde hace mucho tiempo, pero en especial últimamente, y así preparar la discusión de la pregunta rectora. Esto que dice de la página 336 a la 357
nos estamos refiriendo a la Assemblage Werke, que son la edición de- de las obras completas llevadas a cabo por el hijo de Schelling. Em, Eso también es interesante y a veces cuesta un poco también comprender que, por ejemplo, bueno, en la página 82 de esta edición entendemos, ¿no? Las obras completas de Schelling, la Assemblage Werke, editadas por su hijo Carl Friedrich August Schelling, fueron aparecidas en Stuttgart en 1856 y 1861. Nosotros dijimos que Schelling había fallecido en 1854. Y fueron divididas en dos grandes apartados, ¿no? El primero de los cuales, o sea, tenemos apartado uno y 2. El primer apartado tiene 10 volúmenes y el segundo tiene 4. Y son generalmente cuando leemos obra de Schelling nos aparece la S y la W en mayúscula y los números en, ¿cómo se dice? En romanos y arábigos, marcándonos un poco qué apartado es, qué volumen dentro del apartado, y después la paginación, ¿no? En la cual se están citando. Porque después aparecen las obras por Manfred Schroeder que siguen la edición original y que, bueno, tienen ahí también eh, alguna cuestión con la paginación y que algunos índices no se terminan de indicar. Hubo todo un tema, de hecho, hay escritos como La Edad del Mundo, La Vorlesungen über las Vorlesungen über eh, Offenbarung o la filosofía de la mitología, esos textos es como que no estaban del todo bien clasificados. De hecho, también lo mismo pasó con algunos periodos de lo que son las lecciones sobre filosofía del arte, etcétera, ¿no? Recién ahora, en este último tiempo, con la Academia Bávara de las Ciencias, que se está llevando a cabo un estudio crítico, una edición crítica también de las obras de Schelling, como que todo esto se va aclarando, y que las referencias y demás van siendo un poco más amenas, a diferencia del otro trabajo que nosotros conocemos con Heidegger de la Gesamtausgabe, que como decíamos, bueno, por este, mm, Vittorio Klosterman Verlag, que son generalmente estos libritos de tapa gris que no dicen nada. Entendemos que, bueno, según GA y el número de tomo, nosotros nos vamos ubicando a qué referencia de las obras, de la edición de obras completas de Heidegger nos estamos refiriendo. Lo mismo con la Kritischen Studienausgabe de Nietzsche, ¿no? Con la KSA y el número de tomo, vamos sabiendo, bueno, si es, por ejemplo, para mostrarles también. Estas son de Walter de Gruyter, que, por ejemplo, son la Critica Studienausgabe hecho por Colli Montinari, y aparece KSA 1, 2, 3, 4, así hasta el 15, donde van apareciendo, no sé, en el tomo 1, Die Geburt der Tragödie, un Zeitgemäße Betrachtungen, los nachgelassenen Schriften, y así va pasando por cada uno de los distintos tomos, el tomo 4 al Sprach Zarathustra, así hasta los fragmentos póstumos, etcétera, etcétera, ¿no? Va pasando por los distintos momentos. Bueno, todo esto está muy ordenado, muy fácil, me parece también de comprender, de guiar, de citar, de seguir, etcétera, etcétera. Y con la obra de Schelling, lamentablemente no sucede eso. De hecho, hace muy poco, una de las grandes eh, filósofas y especialistas de Schelling, como es Ana Carrasco Conde, em, se hizo una publicación en el cual mostró su biblioteca que había logrado completar esta Assembly Werke de Schelling. Y de hecho, ella siendo especialista, viviendo en España, habiendo hecho doctorado, postdoctorado, junto con todos estos grandes especialistas en Schelling y demás, lo que le ha costado y el tiempo que le ha llevado poder conseguir estas ediciones
de la filosofía de Schelling, así que es toda una aventura, toda una travesía poder lograrlo, ¿no? Lamentablemente o no, contamos con lo que contamos, con lo que tenemos, y uno intenta leerlo y hacerlo lo que puede. Curiosamente, bueno, estas Untersuchungen, estas investigaciones filosóficas sobre la ciencia de la libertad humana, es uno de los textos clave, fundamentales de la filosofía de Schelling. Como dijimos, no es el más importante porque, bueno, de hecho, las lecciones privadas de Stuttgart, que son posteriores, ya, por ejemplo, Virginia López Domínguez, nosotros mencionamos que dice son mucho más importantes que estas propias eh, que este propio tratado sobre la libertad. Em, pero bueno, Heidegger lo pone en la cima como culmen de la obra de Schelling, como culmen del idealismo alemán. Yo no comparto, porque realmente uno leyendo otras obras de Schelling ya posteriores se da cuenta de que esto queda superado ampliamente. Pero bueno, todo este recorrido sirve para ubicarnos un poco con el tema del citado, con un poco también de la cuestión de la complejidad de lo que es la obra y el trabajo que se está haciendo en la actualidad, incluso con respecto a la obra de Schelling para tener en cuenta, y, y nos ubica también un poco en el hilo argumental del tratado, ¿no? Nosotros decíamos que, bueno, en la página 336, y eso yo les mencionaba, que el texto comienza eh, con esa paginación. Ahora es la... Este tratado sobre la libertad va de la página 331 a la 416, ¿no? Cuando concluye hacia el final. Eh, Ir hacia la parte ideal de la filosofía, ¿no? Hacia el final. Em, Así que bueno, le decía, este hilo argumental del tratado, que está separado en unas aproximadamente 8 partes, y ahora vamos a hablar un poco de qué va cada una de ellas. La primera parte, ¿no? En las palabras preliminares, las cuales en algún punto Heidegger omite, no se introduce en esa problemática de la presentación de las palabras preliminares, em, pero sí se mete en un análisis, como decíamos, de lo que es la composición del título del tratado, ¿no? Y acá una cuestión. A ver, por ejemplo, dice, en las palabras preliminares, en calidad de horizonte del tratado, se perfila la disolución de una comprensión de la filosofía que tiene su raíz en Descartes y que separa estrictamente el pensamiento y el reino espiritual de la libertad, de una naturaleza mecánica desprovista de pensamiento. Bueno, acá una cuestión, ¿no? Se perfila la disolución de una comprensión de la filosofía que tiene su raíz en Descartes, o sea, hay un quiebre también con respecto a la primera modernidad o a una etapa de la modernidad en el cual tiene que ver con una visión sobre la naturaleza mecánica. De hecho, también nosotros insistimos en que hay un aspecto disruptivo ya en Kant con respecto a la mirada sobre la naturaleza mecánica de la crítica de la razón pura con respecto a la mirada sobre una naturaleza orgánica presentada en la Kritik der Urteilskraft, ¿no? Schelling quiere superar este presupuesto en vigor de Descartes a Fichte por medio de la oposición entre necesidad y libertad. Notwendigkeit und Freiheit, ¿no? Que para él es verdadera precisamente porque no está absolutizada. En definitiva, ya no pregunta por la posibilidad y realidad de la libertad únicamente en el marco de una comprensión del mundo, ya dada que fija desde un principio el concepto de aquella en oposición al concepto de naturaleza.
Por el contrario, y esto es lo importante, Schelling quiere preguntar a partir de una unidad originaria sin la cual no sería posible tal oposición. O sea, el origen no es una dualidad o una tensión de opuestos entre necesidad y libertad, sino que hay para que haya esta división y esta tensión de opuestos, entiende Schelling que hay una unidad previa, una unidad que da origen a esa tensión, a esa relación de tensión entre necesidad y libertad. Esto va a ser el Indifferenzpunkt, un punto de indiferencia. No va a ser que necesidad y libertad se diferencian el uno del otro, pero no se diferencian de aquel punto del que parten, sino que el punto del que parten es indiferente a necesidad y libertad. Por ello comprende su tratado de la libertad como una forma ideal. Y más adelante dice, debe revelarse una unidad fundamental de la filosofía de la naturaleza y la filosofía trascendental. Comienza con la parte introductoria, que esto va a ser el punto 2 en el hilo argumental del tratado. Y dice así, ¿no? Una respuesta a la crítica al panteísmo formulada por Schlegel en el quinto capítulo de su obra sobre el lenguaje y la sabiduría de los indios de 1808. Este es un texto de Schelling. Desconozco realmente si está en español. Acá no hay una cita de la obra de Schlegel. Aparece como la confrontación por parte de Schelling a Schlegel. Aparece en varios momentos del tratado. em, pero parece ser que es una obra de segundo orden, incluso del propio Schlegel, porque, digo, em, porque aparece nombrado acá con respecto a la crítica, o sea, es insistente Schelling en la crítica a Schlegel sobre este texto porque Schlegel lo ataca directamente, ¿no? Em, sobre todo esta formulación del panteísmo, panteos, ¿no? Todo Dios, o si Dios está en todas las cosas, si Dios es todas las cosas, em, si toda esta discusión, ¿no? Si Dios está en todas las cosas, que todas las cosas entonces son Dios, son en esa imperfección, son un Dios imperfecto, son un derivado de Dios. ¿Qué tipo? ¿Hay más de un propio Dios? Bueno, todas estas discusiones que se empiezan a generar en torno al panteísmo y que de alguna manera Schelling intenta eh, dar respuesta, ¿no? A todas esa serie de críticas em, y a la mala comprensión sobre el concepto de pandeísmo. Acá hay una cuestión importante también, ¿no? Schelling repasa los distintos reproches, esto que mencionábamos recién que hace Schlegel, y por ejemplo, entre ellos está que el panteísmo es fatalismo, que el panteísmo, en tanto fatalismo, niega la libertad humana y que lleva a una total identificación de Dios con las cosas y ahoga la individualidad. Y acá, en algo que nos va a mostrar en el proceso del tratado Schelling, es que, bueno, que se puede entender de panteísmo que es fatalismo. Bueno, sí, el panteísmo da pie a eso, pero no necesariamente el panteísmo es fatalismo. Y que la libertad humana no es, em, no queda anulada, no queda cancelada por un panteísmo.
Y acá va a ser va a tener un rol fuerte la distinción que va a llevar a cabo Schelling con respecto a Dios en cuanto que existe y Dios en cuanto mero fundamento de la existencia. Un Dios como el concepto del absoluto entre el ser en cuanto que existe, existence, y el ser en cuanto mero fundamento de la existencia. Va a intentar Schelling de dejar de presentar a Dios como una cosa para presentar un Dios vivo, un Dios orgánico, una génesis de Dios, una revelación de Dios en ese proceso, en ese desarrollo. Y esto también tiene que ver, ¿no? Con esto que existe, con tanto mero fundamento que va a ser la naturaleza en Dios. Y lo que va a explicar en esas criaturas vinculadas o relacionadas a Dios, pero con aquello distinto de Dios. Y ahí queda eximida la libertad humana de quedar reducida a ese fatalismo, porque son producto de la naturaleza en Dios, pero que esa naturaleza en Dios es algo distinto de él. Por eso, la individualidad no va a quedar ahogada en ese panteísmo. Por eso ese panteísmo no va a ser fatalismo. Veamos. Dice, Schelling pone como colofón a su defensa del panteísmo del uno todo, ¿no? Que se remonta a Spinoza, una crítica a este filósofo que arroja luz sobre su propio concepto de ese uno todo, ¿no? Dice así, el fallo del sistema de Spinoza no reside en modo alguno en que sitúe a las cosas en Dios, esto que nosotros mencionábamos de la importancia de la ética de Spinoza, sino en que sean cosas. Reside en el concepto abstracto de los seres del mundo. Esta cuestión, ¿no? Que ahí en el sistema de Spinoza, sí, quedan, queda reducido ese sistema a que sean cosas, ¿no? En el concepto abstracto de los seres del mundo. Esto es en el de la propia sustancia infinita, que para él también es precisamente una cosa. ¿Cómo Dios va a ser una cosa? ¿No? Acá hay toda una discusión que ya incluso del von Big, de ese texto de 1795, ya parece toda una discusión con respecto a esto, ¿no? Dios tiene que ser actividad. Y después más adelante dice lo siguiente, ¿no? Una comprensión de la libertad que ha quedado petrificada en oposiciones, que solo puede conseguir la realización efectiva de la libertad en oposición a la sensibilidad, reprimiéndola. Y después dice, bueno, hay que buscar un concepto, imponer un concepto real y vivo de libertad. Tiene que ser esta acción, esta actividad, este movimiento. Entonces, este concepto real y vivo de libertad va a ser esta fuerte definición de Schelling, y esto que de alguna manera tanto se destaca, implica ser una libertad tanto para el bien como para el mal. Ahora, lo que va a ser curioso, bueno, no me quiero anticipar, quiero seguir por esta línea, porque si no, vamos abriendo ahí bastante. Vamos a terminar este recorrido de los distintos momentos del texto para después ir situándonos. Pero bueno, ya aparece esta cuestión también, ¿no? Dijimos, hay una discusión sobre el tema del sistema. El sistema es panteísmo,
panteísmo no necesariamente va a ser fatalismo por esta distinción que va a ser en lo absoluto de Dios o del ser en tanto que existe y del ser en tanto que mero fundamento de la existencia, de no presentar a Dios como una cosa, sino como una génesis, como un proceso, y en tanto el ser humano dentro de todas las criaturas de lo creado por Dios, su libertad humana va a ser una libertad real y una libertad, algo, un concepto real y vivo. Su individualidad del ser humano no va a quedar ahogada en la medida en que está vinculado a Dios por aquello que está en Dios, pero que no es Dios mismo, ¿no? Que es este mero fundamento de la existencia o esta naturaleza en Dios. Ahí es importante también todo lo que tiene que ver con el Grunt. Y dentro de los distintos grados de la creación y esta génesis y este proceso y este ir de lo oscuro hacia la luz y este ir de lo inconsciente a lo consciente, el ser humano ocupa el centro. Por eso va a decir, bueno, de la esencia de la libertad, pero de la libertad humana, que va a tener esa libertad humana la característica de ser una capacidad tanto para el bien como para el mal. Y sobre todo, y en su cumbre o en el cenit del ejercicio y la capacidad de la libertad, es la tentación, la posibilidad, la inclinación, la Möglichkeit, la posibilidad de poder elegir hacer el mal y sin embargo, a pesar de esa tentación, de esa posibilidad, elegir hacer el bien. Dostoyevskiana la cuestión. Mm, Desconozco si Schelling ha leído o ha conocido a Dostoyevsky. Yo en algún lado tenía una conferencia que di hace ya varios años con respecto a Dostoyevsky, pero era interesante la cuestión sobre la libertad también, ¿no? En los personajes de Dostoyevsky. Acá, ¿no? Bueno, lo encontré de suerte. Una cuestión sobre el nihilismo, tanto que es abordado, y de hecho, bueno, acá también en Schelling la cuestión del nihilismo a partir de la discusión con Jacobi, con Spinoza, etcétera, etcétera, el nihilismo es es un tema central. De hecho, el propio Nietzsche y Heidegger, o sea, no nos estamos alejando del tratado de Schelling de Heidegger, porque entiende, ¿no? Que en esta cuestión que va a decir Heidegger con respecto a Nietzsche, dice, bueno, ¿por qué Nietzsche siguiendo a Schelling, Kierkegaard siguiendo a Schelling, reprochan y reniegan de la sistematización y de esta cuestión del panteísmo? Bueno, porque están, Nietzsche, en el caso puntual y particular, no sigue el sistema en griego, en tanto esta cuestión de cosmos también, no sigue el lineamiento de un sistema, sino que escribe de manera fragmentaria o una cuestión ahí más poética, más suelta, más liberada, porque se da cuenta de que hay que superar el nihilismo, ¿no? Esta nada, y que si seguimos insistiendo dentro de un sistema, en el momento en el que no estamos preparados, quedamos inmiscuidos en esta problemática. Que de hecho dice Nietzsche, ¿no? Con esta cuestión de que el nihilismo es una etapa necesaria, pero no última, ¿no? Esta cuestión de atravesar el propio desierto.
Y que lo fundamental en esta cuestión de la discusión sobre el nihilismo y de la superación del nihilismo es que, bueno, acá yo justo mencionaba que las obras de Dostoyevsky trascienden su época en el sentido de que abordan los problemas esenciales del ser humano, ¿no? Y sobre todo en los personajes más radicales, en el hecho de ejercer su libertad. Y que libertad no implica un libre albedrío, sino que está esta cuestión de libertad para elegir hacer el bien cuando se podría hacer el mal. Y que de hecho muchos de los personajes aparecen, ¿no? Como esta cuestión miserable, como lo más bajo, lo más ruin, la idea de matar a otro. Y muchas veces el suicidio como la libertad más alta, ¿no? Esta cuestión de me quito, de quitarse la vida, el suicidio, como la expresión más alta de la libertad. Hippolyte, ¿no? O Raskolnikov intentando matar a la usurera. Bueno, después yo mencionaba ahí que tanto Dostoyevsky como Nietzsche tienen salidas distintas con respecto a este nihilismo. En Schelling, eh, en Schelling ahí un recurso importante, interesante, es la mitología también, ¿no? Una relectura ahí de esta cuestión de replantear lo absoluto y justamente esta posición y esta mirada sobre una filosofía positiva. Bueno, son temas para pensar y les repito, ¿no? Tanto Kierkegaard que mencionamos hoy como Nietzsche, que lo veníamos mencionando yo también en las clases anteriores, son dos pensadores que son abordados por Heidegger en esta década del 30, que de hecho hay que tenerlos en cuenta, bueno, sobre todo Kierkegaard que aparece ahí en ya de Ser y Tiempo con el tema de la Befindlichkeit, de esta cuestión de los sentimientos, de las emociones. Y después, toda esta década del 30 en adelante, de Heidegger dedicándose a los cursos sobre Nietzsche, ¿no? Y en el modo, y la clave de lectura eh, que propone Heidegger sobre Nietzsche, y que dedique en sus primeras páginas sobre este tomo 42 a analizar la filosofía de Nietzsche con respecto al sistema, con respecto a la modernidad y ubicándonos, orientándonos también en esta cuestión de, de decir, bueno, Schelling, Nietzsche, Kierkegaard. Cuando también, bueno, también tenemos que tener en cuenta, em, Nietzsche es el filósofo al cual más Heidegger se dedica. Schelling, nosotros hemos nombrado los distintos tomos en los cuales lo aborda de manera explícita, pero también decíamos, ¿no? Hay toda una metodología y una conceptualización, como decíamos en términos de la caída, de nuevo comienzo, de los juegos entre Ungrund, Upgrund, em, eh, de fundamento, etcétera, fundamento, abismo, infundamento, etcétera, que es toda una terminología schellingiana que aparece muy fuerte en Schelling ya, ¿no? Bien, seguimos ahí un poquito más con este texto. Voy a tomar un poco de agua. Bien, seguimos. Entonces, nos queda un rato. Dice así, ¿no? La parte número 3. Bueno, estábamos en esta cuestión de la capacidad para el bien, para el mal, de que realmente lograr que la libertad sea un concepto real, vivo. Schelling lo logra.
expresar. Por eso yo decía, bueno, la literatura, y me refería a Dostoyevsky, me parece que en los personajes de Dostoyevsky, siendo la misma época, que desconozco si Schelling lo leyó o no lo leyó, 1854 y me parece que Crimen y Castigo es 1860, pero eh, sí, bueno, las primeras obras de Dostoyevsky tienen una fuerte influencia de Gogol. Mm, bueno, pero está Pushkin. O sea, habría que ver si qué conocimiento, qué acercamiento podría haber, ¿no? Porque, como decíamos, ¿no? Es tan amplia la formación que tiene Schelling y que el tema del nihilismo aparece muy fuerte ya de entrada en la literatura rusa, ¿no? Y que a partir de ahí después se introduce en la problemática filosófica pura y dura como nosotros la conocemos, ¿no? Eso es importante. Yo no lo tengo muy fresco porque es un tema que ya abordé hace creo que 2020, ya hace bastante tiempo. Pues en el 2021 fueron los 200 años del natalicio de Dostoyevsky. Bueno, está ahí el diploma ahí de la participación en ese congreso, pero bueno, ya no son temas que estoy leyendo seguido, así que no lo recuerdo. La segunda parte del tratado explicita el concepto y la posibilidad de este mal, entendiéndolo como base para un concepto vivo de libertad. Segunda parte del tratado explícita el concepto y la posibilidad de este mal, entendiéndolo como base para un concepto vivo de libertad. La Möglichkeit des Bösen, ¿no? La posibilidad del mal. De hecho, que hace un rato nombré a Ana Carrasco Conde como gran especialista de la filosofía de Schelling, en su texto Limpidez del mal o la limpidez del mal, está dividido, ¿no? Möglichkeit des Bösen, o sea, posibilidad del mal, realidad efectiva o efectividad del mal, y después hay otra referencia ahí con respecto al mal. em, pero bueno, va mostrando las distintas etapas. Y esta cuestión también, ¿no? Había un análisis ahí con respecto a, bueno, ¿qué es posibilidad? Posibilidad que hace la posibilidad del mal. Está, si bien no es real efectivo, puede volverse real efectivo, o sea, Wirklichkeit, pero el solo, y que no es el mal en sí mismo, sino que necesita actuar sobre otra cosa, pero esa condición de posibilidad de alguna manera ya determina y afecta a lo que es real y efectivo. Voy de vuelta. Analiza Schelling la posibilidad del mal, entendiéndolo como base para un concepto vivo de libertad. En esa libertad, en un principio, es el bien, hacer el bien, querer el bien, buscar el bien. El mal no aparece efectivo, no aparece real efectivo, aparece como posibilidad. Pero esa posibilidad condiciona, está pulsando ahí, ¿no? Está latente, está ahí. Y en ese estar pulsando, en ese estar latente, en ese no ser real, pero ser posible, condiciona, actúa, tiene una implicancia, ejerce una fuerza. Schelling comienza, ¿y con qué está vinculado esto? Esto está vinculado después con toda la distinción que va a llevar a cabo Schelling con respecto al concepto de voluntad, ¿no? Que nosotros decíamos, bueno, esta voluntad de fundamento, que es una voluntad de cierre,
y una voluntad de amor que es una voluntad de apertura. Esa voluntad de fundamento es lo que quiere contemplarse a sí mismo, pero en esto de que Dios quiere esa voluntad de fundamento y en este querer cerrarse y mirarse hacia sí mismo, tender hacia sí mismo, en esta mantenerse en una oscuridad, bueno, en ese propio querer necesariamente surge ahí como una suerte de luz, una expresión, una apertura. em, Porque en ese mero cierre no se va a encontrar. Y acá va apareciendo lo siguiente, ¿no? Toda esta cuestión de esa voluntad de fundamento, esa voluntad individual, esa voluntad de cierre y de quererse a sí mismo, va a salir al encuentro de lo otro o aquello que está por fuera para reencontrarse a sí mismo en una unidad mayor, en un momento de elevación, en un reencuentro a partir de haberse perdido a sí mismo, ¿no? Una cuestión ahí también en esta mm, mirada teológica, religiosa, interesante, pero hay un concepto del querer, justamente comienza así, ¿no? Esta idea de la voluntad como un querer que quiere querer y que comienza como un movimiento de una voluntad ciega, de un ansia, un Sehnsucht, y que empieza a buscar, que se busca a sí mismo. Pero en este buscarse a sí mismo sale de sí, sale a buscar hacia lo otro, para reafirmarse después en ese retorno a sí mismo. Esto se va aclarando a la medida que, o se va oscureciendo. em, Depende, ¿no? A veces se oscurece y después se aclara esta cuestión, este movimiento. Y esta posibilidad para el mal implica, ¿no? Que en los distintos grados en los cuales va avanzando Dios o esta génesis de lo absoluto en la creación, muestra que encuentra su centro en el ser humano, ¿no? Como criatura culmen, donde naturaleza y espíritu ahí se, se abren o se congregan, y que el ser humano en esa libertad tiene la posibilidad de demostrar esta distinción y esta relación, esta tensión que se genera en el ser humano entre la Eigenwille y la Universalwille, ¿no? Entre una voluntad propia y una voluntad universal. El ser humano tiene la posibilidad de cerrarse en su querer individual y en su preocupación individual, o de responder de manera amplia, de apertura, de donación, de regalo, a no su propio querer individual, sino a la exigencia o a la inclinación a la cual lo invita una voluntad universal. Una voluntad universal que responde al orden del cosmos, de todas las cosas, ¿no? Por el momento hay que tener en cuenta esta cuestión ahí de la voluntad y ese querer. Y cómo esas voluntades individuales de alguna manera conviven o se relacionan, están vinculadas a una voluntad universal. Y en cuanto a todas esas voluntades individuales, en tanto buscan el placer individual,
son funcionales a la a la voluntad universal. Pero si hay un exceso en ese cerrarse, en ese quererse a sí mismo, en ese arrojarse por lo propio y por lo individual, y se pierde de vista, se pierde del horizonte esa voluntad universal, se produce un corrimiento, se produce un Gekerte, una inversión, una torsión, y hay un corrimiento del centro, hay un corrimiento del eje, esa voluntad individual, esa voluntad particular, y pierde de vista y falla y erra en, en el llevar a cabo la voluntad universal, ¿no? Y ahí es como que o hay un falso Dios o se crea una imagen falsa de todas las cosas, se vive erróneamente ahí, ¿no? Em, y se crea todo como una falsa ilusión, insiste Schelling, cuando lo que se promueve es como mantenerse, el ejemplo claro acá es esta cuestión justamente de lo que entiende el griego por el idiota, ¿no? Aquel que en lugar de estar preocupándose o ponerse en vistas al bien común, al bien de la polis, se preocupa por satisfacer sus deseos y sus inquietudes personales, ¿no? Esa es la característica del idiota griego. Em, y que en lugar de mantenerse en el camino de la verdad, se mantiene también en el camino de la doxa, ¿no? En el camino de la opinión, en un falso camino, un camino de la apariencia. Por eso esta cuestión también ahí de la torsión, de la inversión. Acá también en esta segunda parte del tratado, Schelling comienza con la distinción fundamental contenida en su concepto de absoluto que tiene que ver con el ser en tanto existente y el ser en tanto fundamento. Y que va mostrando esto que decíamos, la génesis de Dios. Con esta distinción ya no se presenta a Dios como una cosa, sino como génesis, como desarrollo, esto, ¿no? Hay un desarrollo de un fundamento no pensable a priori a que pertenece todo lo existente, incluida su presentación filosófica. Y acá es la cuestión, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, aparece un punto de indeterminación o de indiferencia y que esa indiferencia eh, es de la que parte la necesidad de la libertad, insiste acá en este punto que la autodeterminación de de esto absoluto, de esta génesis de Dios, la autodeterminación de esto, no existe en oposición a otro ser determinado. Acá también hay toda una discusión y una diferencia, si se quiere, también entre Schelling y Fichte. Como decíamos, bueno, yo, no yo, entonces yo absoluto. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un no yo absoluto. Y que de hecho, ese yo absoluto que intenta pensar Fichte, sigue sin ser absoluto porque ese yo implica conciencia, entonces cómo va en esa crítica que hace Hölderlin sobre lo absoluto en Fichte, que si fuera un yo absoluto, ese yo que se piensa a sí mismo, que se reflexiona a sí mismo,
que entonces en determinado momento de esa reflexión eh, se suspende a sí mismo y se considera el yo como sujeto y se pone como objeto de sí para poder tener esa autoconciencia. No, no, no. Todo esto es una complejidad y que de alguna manera tampoco finalmente lo que está pensando Fichte no responde a las características de un absoluto. Por eso, justamente, no entra en tanto existente y en tanto mero fundamento de la existencia. Acá esta indiferencia, esto que tiene, que va a postularse como lo indiferente, también es un paso previo de la conciencia. Por eso esa oscuridad también que implica esto absoluto en Schelling. Por eso también eso abismático, eso caótico, ese vacío, esa noche, esa oscuridad, todos esos elementos ahí medio titánicos que está pensando Schelling, son un paso, o sea, todos los filósofos parten desde acá, Schelling va dos pasos más para atrás, para decir, para pensar esta génesis. Por eso dice, la autodeterminación no existe en oposición a otro ser determinado. No hay algo de lo que se pueda señalar ahí. La autodeterminación no existe en oposición a otro ser determinado, sino más originariamente a partir de la indeterminación, o un Bestimmung, ¿no? De un fundamento carente de determinación. Por eso no hay un Grund, un fundamento, un piso, una base, sino un Grund, un infundamento. Sin este fundamento, la determinación no podría referirse a otra determinación. Y después más adelante dice, no, es sobre esta distinción entre fundamento, entre Grund y existencia, sobre la que se funda la diferencia y la autosuficiencia de lo finito respecto a Dios. Esto que nosotros marcábamos hace un rato, entre, bueno, lo existente y el fundamento de la existencia. La parte también entre real y ideal en Dios. Y después más adelante dice, ¿no? La posibilidad del bien y del mal se basa en esta diferencia entre fundamento y existencia, justamente en esta distinción que nosotros marcábamos de lo absoluto, entre existente y fundamento. La posibilidad del bien y del mal se basa en esta diferencia entre fundamento y existencia, pero el mal no es pensado como contrario al principio divino, sino como encarnación fijada unilateralmente y unidad de aquella diferencia, aunque precisamente por eso también como posibilidad a la que está abierto el espíritu en tanto que unidad autodeterminadora de ambos principios. Bien, en este lenguaje ahí un poco también complicado, posibilidad del bien y el mal en esta diferencia entre fundamento y existencia, pero el mal no es pensado como contrario al principio divino. El principio divino es uno, sino como encarnación fijada unilateralmente y unidad de aquella diferencia. Después la tercera parte pregunta por el paso de la posibilidad, esto que decíamos, bueno, es una posibilidad y latente y en tanto posibilidad está condicionando. Entonces pregunta por el paso de la posibilidad a la realidad efectiva, a la Wirklichkeit del mal, y ello todavía en el sentido general de su eficacia universal.
Y hay una comparación también, ¿no? Incluso decir, bueno, el mal actúa como actúa la enfermedad, ¿no? Eso es uno de los ejemplos ahí por parte de Schelling interesante, ¿no? Y que de hecho nosotros, con respecto a todos los males, la enfermedad, las pestes, la penumbra o penuria del mundo, un poco también remitiendo a la caja de Pandora, dice así, ¿no? Que se puede concretar de distintos modos en su calidad de polo contrario del bien. ¿Sobre qué se basa el mal que se manifiesta en una decisión concreta de la criatura? Schelling muestra que los dos principios, tanto el como existente o como fundamento de la existencia, están relacionados con la mismidad y el amor también, ¿no? Que se condicionan mutuamente para poder ser efectivamente reales. Este es otro de los puntos importantes o de los conceptos importantes, el de Selbstheit, mismidad, y el de amor. Eh, con esto decíamos, bueno, esta cuestión también del cerrarse y el expandirse, del abrirse, de darse a lo otro. La realidad del mal se basa en lo absoluto mismo. Es necesaria una formación completa de la mismidad para que el amor y la unidad se puedan realizar en ella y por ella. Es decir, para que haya realmente una buena decisión del amor, del abrirse a lo otro, de que haya una unidad, este, de que se ame incondicionalmente, tiene que haber para Schelling esta cuestión de llevar la mismidad, de llevar esa egoidad al máximo límite, ¿no? Eso es importante también porque decir, bueno, tienen que llevárselo de la perspectiva de metafísica ahí del uso de la oscuridad o de esta cuestión de lo inconsciente, hay que llevarlo al extremo. De hecho también, ¿no? Como diciendo, bueno, esta idea ahí media nichana de no sufrimos lo suficiente como para superar ese nihilismo, bueno, hay que ir a lo más profundo del desierto para superarlo, para que se transforme el espíritu, ¿no? Ese camello tiene que ir hasta lo más profundo de ese desierto, llevarlo al límite, forzarlo desde dentro, ¿no? Después más adelante, en otro de los puntos, dice, para Schelling hay que buscar el fundamento de la libertad en un lugar más profundo, en la plenitud de la nada, el fundamento absolutamente indeterminado, a partir del cual se produce toda determinación y todo ser por medio de diferenciación. Buscar el fundamento de la libertad en un lugar profundo, ¿no? O más profundo al menos que Kant y Fichte, insiste. En la plenitud de la nada del fundamento, absolutamente indeterminado, a partir del cual se produce toda, o sea, del fundamento absolutamente indeterminado, un Bestimmungheit, ¿no? O un Bestimmte, eh, a partir del cual se produce toda determinación, toda Bestimmung y todo ser por medio de diferenciación. Este originario decidirse y diferenciarse aparece como una acción trascendental no llevada a cabo por alguien, ya que ella misma, esta acción, en su calidad de fundamento, subyace como alguien a todo autodeterminarse. Dice, la libertad de la decisión originaria y esa interna necesidad. Había una cuestión, ¿no? En el texto que después nos vamos a ir centrando ya en la próxima clase por otros pasajes. Esto implica ahí como un recorte general, obviamente también por cuestiones de tiempo y demás, es difícil este, ir leyendo
párrafo por párrafo, eh, o ir pasando por toda la obra, de hecho también porque vamos contrastando con algunas partes del tratado de Heidegger. Le decía esta cuestión, ¿no? Y que uno de los intérpretes que lo hace muy bien es Félix Duque en su manual de filosofía titulado La era de la crítica, donde habla de, de que curiosamente en Schelling, si bien habla de la esencia de la libertad humana, hay que hacer una distinción, ¿no? Entre el ser, sein, Wesen, en tanto ser esencia, y el werden, ¿no? El devenir. El devenir tiene que ver con una cuestión temporal, con ese proceso, con esa génesis, con este cambio en las cosas, pero que la decisión originaria, la decisión meramente o únicamente libre que toma el ser humano, con esto vamos cerrando, que toma el ser humano, se da en un único momento, en un único instante. Y esto es importante porque el tema del instante, de la toma de decisión, afecta también, o aparece en Kierkegaard, aparece en Nietzsche con este, de la visión y el enigma, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión del Augenblick, del, la mirada ahí instantánea, ¿no? Esa cuestión del instante, de este vistazo. Y como decía, antes del tiempo, previo a todo tiempo, en la eternidad, antes de venir a la vida, el ser humano toma la decisión única y libre del bien o del mal. Y esta cuestión, esa decisión en la eternidad, previa a nacer, previa a todo tiempo, nos, por el bien o por el mal, nos determina al modo de un programa que va a estar latente, que va a estar funcionando, que va a estar determinándonos por el resto de nuestra vida. Es decir, yo, Lucas, según Schelling, antes de nacer, elijo el bien o el mal. 9 meses del proceso de embarazo, bueno, toda esta cuestión también ahí del dar a luz, de pasar de lo inconsciente a lo consciente, todo este proceso de la oscuridad a la luz, de esta cuestión del parto, ¿no? Que implica también ahí en Schelling de la semilla al árbol, etcétera, ¿no? De la potencia al acto. Todos estos elementos están jugando ahí un rol importante en la filosofía de Schelling. Dice, bueno, antes de venir al mundo, yo elijo el bien o el mal. Ahora, todo lo que yo haga, desde bebé, de niño, adolescente, ahora hombre adulto, en adelante, mi inclinación por el bien o por el mal ya está determinada de antemano. O sea, yo elegí, estoy programado por una elección única, por un instante libre que yo tuve de tomar una decisión de ser bueno o ser malo, y que después, por más que quiera, si yo elegí el mal, por más que quiera y me esfuerce a hacer el bien, no me sale naturalmente. Por más que me eduque, por más que me forme, no me sale naturalmente hacer el bien. Ya estoy autocondenado o autoelegido a hacer ese mal que
previo a todo tiempo yo elegí. Esto lo explica muy bien Duque, que dice, bueno, es que una cuestión ahí de programas. Dice que están funcionando en nosotros. Que de hecho hay como técnicas, no sé cómo llamarlo, si alternativas o complementarias. eh, estas cuestiones, no sé si son japonesas, hebreas, que intentan eh, como analizar la cuestión de vidas pasadas, de, de, de programas de vidas pasadas que nosotros traemos, de decisiones inconscientes, de trauma que uno puede sufrir durante el embarazo, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto abre toda una discusión, un tema con respecto a los feminismos, con respecto al tema de biológico, neurológico, eh, etcétera, etcétera, porque obviamente acá Jenny se está metiendo en una cuestión de eh, pre-nacimiento, pre-consciente, está jugando con todo esto, ¿no? Hay todo un potencial acá que con el pasar del tiempo se abrieron muchas corrientes, ¿no? De análisis y de estudio con respecto a esto. Pero sí, bueno, hubo un único momento, un único instante de libertad en el cual nosotros decidimos ser buenos o ser malos, lo elegimos, nos queda en el inconsciente algo pulsional, algo latente ahí que decimos, no, bueno, Luca eligió ser bueno. Y por más que Luca quiera ser malo o hacer el mal, no le sale. Y si hace el mal, siente culpa y se reprocha a sí mismo y se carcome porque él no está programado para hacer el mal. Ya él eligió ser bueno. Entonces ya también eso implica que si hay un solo instante de libertad que es previo a todo tiempo y que en el tiempo nosotros ya tenemos esa inclinación y esa determinación, ya el resto de lo que sucede en esta vida real efectiva y ya está determinada. Ya hay una fuerza ejercida, ya hay una voluntad primigenia, originaria, em, ac- activa y nada la va a modificar. Ese pasaje ahí de Schelling utiliza el ejemplo de Judas. Eh, vamos a retomar con esto en la próxima clase, porque es un tema sumamente interesante. Eh, es clave, es un tema clave y bueno, de hecho ahí también no sé qué tan bien lo resuelve Schelling, ¿no? Esa problemática con este tema en el que se mete, pero bueno, es para resaltar, ¿no? Porque de hecho más adelante dice, ¿no? Estudiar la aparición concreta en el hombre de este mal, ¿no? La posibilidad general del mal consiste, como ya se ha mostrado, en una decisión entre el fundamento y la existencia determinada, en una fijación unilateral a la existencia que no permite que esta última sea encarnación del fundamento incorpóreo e indisponible, sino que se esfuerza por alcanzar por su cuenta lo general y fundamentador. Bueno, también hay que tener en cuenta que a veces como a mí me puede pasar también, ¿no? En este intento de querer ser más claro y más Schellingiano que el propio Schelling, uno termina oscureciendo toda esta cuestión, ¿no? Lo que hay que lograr es una armonía entre la mismidad, entre el ego, entre lo individual y el amor, ¿no? Entre esa apertura, esa donación, ese regalo. Una armonía. Y después, más adelante, en el último punto, Schelling se va a preguntar por el concepto de Dios a la vista del mal así determinado, un problema de la teodicea. La libertad de Dios, en la medida en que fundamento y existencia son uno en él, pueden consistir en una elección libre entre el bien y el mal o entre varios mundos posibles. No hay varios mundos posibles, o sea, hay toda una discusión y una crítica también a la teoría de Leibniz,
esto hay que tenerlo en cuenta. No es una elección dada a Dios, es más bien la expresión de una libertad de decisión originaria que solo puede recaerle a un ser finito y no a uno decidido. El mal es tan necesario como el bien. Dios es aquello que solo puede realizarse efectivamente en la libertad humana. Y después termina con esta cuestión de Dios como vida y finalmente termina desarrollando la cuestión del infundamento y de la indiferencia. em, y que el sistema finalmente no va a ser un edificio conceptual construido por un filósofo, sino la autoexplicación de la dinámica propia de un concepto vivo del absoluto, esta cuestión del movimiento, de esta génesis, esta cuestión orgánica que nosotros eh, veníamos mencionando. ¿Qué nos queda para la próxima clase? Bien, eh, adentrarnos también en algunos de los pasajes de estas investigaciones filosóficas y hacer alguna distinción y diferenciación con algunos puntos en los cuales Heidegger reduce el tratado de Schelling, así como lo eleva, también lo reduce en algunos aspectos y en algunas claves de lectura, para tener en cuenta y mencionar también, si alcanza el tiempo, em, algunas de estas metodologías, estos conceptos que de alguna manera implementa Heidegger a partir de sus lecturas y de su influencia que recibe de Schelling, ¿no? Hoy, por suerte, un poco también recuperamos la influencia de Nietzsche, que recibe de Schelling, la de Kierkegaard, hicimos bastante hincapié, y como también tanto Nietzsche como Kierkegaard y Schelling, influyen a su vez en Heidegger, que mencionamos la cuestión de ontología hermenéutica de la facticidad, el tema de ser y tiempo, toda esta década del 30, como este curso del 36, que es el que estamos leyendo nosotros. Entonces hay como todo un amplio abanico de conceptos, también hoy insistimos con el tema de la caída, el concepto del sistema, cómo cambia los modos también de escritura de ese tratado, de ese Schafflege de Fichte, los primeros escritos de Schelling hacia la Vorlesungen y los otros estilos de escritura, también con ese sistema filosófico hegeliano y cómo se lo empieza a atacar. Todo eso es interesante porque ya ese mismo proceso de superación y de cambio se da en el propio Schelling, ¿no? Entonces, Heidegger en específico es heredero de esto, pero a su vez también ya en Kierkegaard y el propio Nietzsche ya encontramos también esos primeros cambios, esa primera ruptura y esa primera tensión con lo que sería la investigación filosófica. Y bueno, también para cerrar, que le hemos dedicado bastante al análisis de lo que es el título de este tratado, estas Untersuchungen, de este Freiheitsschrift, de cada una de las partes de ese título y que de alguna manera nos orienta en la complejidad y no solamente lo que ocupa el tema de la obra, sino en la época en la que se ubica y con quienes se está discutiendo también Schelling, ¿no? Que decimos, bueno, se desprende de Fichte, se desprende de la teoría de Spinoza, está discutiendo con Hegel, que lo había criticado en la fenomenología del espíritu, etcétera, etcétera. Así que bien, espero que les haya gustado, que les haya interesado y ya nos queda entonces la próxima y última lección y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta pronto.